Estoy echando sueño. Ya, empecemos. Ya, miren, esta mesa va a tratar acerca de ATM, ¿ya? Más que nada, ver diferencias entre disco y menisco articular. Vamos a ver músculos que van a llegar al ATM, que de hecho es uno solo. Vamos a ver los ligamentos y vamos a ver cosas extra que yo les pueda decir, ¿ya? Primero les digo de que acá les pueden pinchar súper pocas cosas debido a que no pillen nada. No pillé nada, revisé todos los cadáveres, todas las cabezas, una hora y no pillé nada. Y son poquitas cosas las que hay, así que igual es mejor para ustedes. Vamos a empezar con conversar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre disco y menisco? Que uno tiene cartílago y el cartílago y hialina y el otro es fibra cartílago. Ya, pero ¿cuál es de cartílago y hialina? El menisco. Ya. ¿Y el disco qué es entonces? Fibrocartílago y es compacto. Ya, entonces, disco compacto, fibrocartílago. Menisco hueco y hialino, ¿cierto? Esas son las dos diferencias. Eso es lo primero. Luego vamos a ver los músculos que van a llegar a la zona del ATM, ¿ya? Que de hecho va a ser uno. Que es el... Si yo les pincho acá, ¿qué le ponen ustedes? Cabeza inferior, ¿ya? Cuando pilles disco, ahí podía hablar de cabeza superior, pero en este caso va a llegar a la fósila pterigoidea, ¿ya? La cabeza inferior. Esta misma muestra se las pincharon a los chicos el año pasado y todos la tuvieron mala porque le ponían cabeza superior. Según yo la pincharon igual el semestre pasado. ¿En serio? ¿O no? No, yo se la mostré. Sí, pero... sí, yo la había visto. Sí. Ya miren, eso es uno. Pero en cambio, si yo les pongo acá, esto es un disco por si acaso, ¿ya? Miren, el disco va a ir así. Lo voy a mostrar de a poquito. El disco va así y mira. Esas son La fibra de la cabeza superior y la fibra de la cabeza inferior. A ver. Disco, fibra de la cabeza superior, fibra de la cabeza inferior. ¿Ya? El disco, la fibra de la cabeza superior y la fibra de la cabeza inferior. Se ve como clarita. Se ven como claritas, ¿cierto? De hecho, recién ustedes lo vieron, recién se me ocurrió hacer esto. Así que ahí les pasan el video a los chillos. Cabeza superior y cabeza inferior. Se ve bien, ¿cierto? Por tanto, si ustedes les ponen un disco solo ahí y les pinchan ese músculo, no se pueden equivocar. Lateral. Ya, súper bien. Ahora pasemos a la parte de los ligamentos, que en el fondo es lo que es la mesa, ¿ya? Vamos a encontrar primeramente los componentes óseos del ATM. La mandíbula, ¿dónde está? Está dentro de la cabeza. ¿Quién la dejó? Para el grupo de antes. Ella le la culpa a la otra. Acá entonces los componentes óseos son súper simples. Cóndilo y fosa mandibular. Listo. Y entre medio va a ir el disco, ¿cierto? Acá entonces va a haber una cápsula articular que va a envolver todo esto y hay ligamentos asociados a la zona. Esos sí se van a ver algunos, pero los que no se ven son los ligamentos de refuerzo que están afuera, ¿ya? En este caso voy a tener uno que va del proceso estiloide al ángulo, que se llama estinomandibular, súper bien. Hay uno que va desde la espina del esfenoide hasta la níncula, ¿ya? ¿Cómo se llama ese? Esfenomandibular. Y hay otro que va desde el hueso temporal hacia el cóndilo, que se llama temporomandibular, que iría como así, ¿ya? En esa posición. Es súper cortito y generalmente se va a confundir con las fibras del macétero, así que no lo pillé. Lo busqué, no lo pillé. Ya, pero ahora les voy a mostrar lo que sí se ve realmente. A ver, imagínense toda esta zona de acá, como una pelota, ¿ya? La pelota más internamente va a tener dos membranas sinoviales, ¿ya? Que son membranas en el fondo celulares. Y entre medio va a estar el disco. Por tanto, estas membranas sinoviales van a segregar lo que es el líquido sinovial, ¿cierto? Y va a estar el disco entre medio y van a haber dos compartimentos, uno acá y uno acá. ¿Cómo se llama este compartimento? Supradiscal y abajo infradiscal, ¿ya? Y esto todo va a estar envuelto por una cápsula articular, ¿ya? Así súper bonito. Y entre medio va a estar el disco. Ya miren, acá lo voy a mostrar de a poquito porque no es muy chico. Ya miren, acá, o mejor en conjunto, después se lo muestro todo. Acá entonces hay un trozo de cóndilo, ¿cierto? Sí. Y acá debería estar la fosa. Ya miren, yo lo voy a mover este cóndilo. ¿Y qué se mueve? El disco. El disco. Eso de ahí chiquitito es el disco, miren. Eso de ahí chiquitito es el disco. Eso de ahí chiquitito ahí es el disco, miren. Y miren, yo lo muevo y voy a dejar los espacios supra infradiscal.
los compartimentos, ¿cierto? Se nota que se separa. Se nota que se separa. ¿Hay cápsula o no hay cápsula acá? No hay cápsula. Súper bien, porque la cápsula debería envolver todo. Miren, No debería verse nada. no debería verse nada, ¿ya? Pero como no hay cápsula, yo me encuentro con los ligamentos de refuerzo de la ATM, que es esto de acá. ¿Ya? Acá entonces ustedes van a tener el cóndilo, ¿cierto? Van a tener el disco arribita. Pero este disco, que se mueve en sentido antero-superior, ¿cierto? No se mueve ni para lateral ni para medial, pues. Lo que hace es afirmarse con dos ligamentos que son como proyecciones de él, que son súper cortitos, que se llaman ligamentos colaterales. En este caso sería lateral y por dentro tienen uno medial, ¿ya? Acá se va a ver uno. Ya miren. Acá lo voy a mostrar uno a uno. Ya miren, acá entonces tú tienes el cóndilo, ¿cierto? Y este es el disco. Y miren que el disco tiene esa misma proyección que vimos acá, pero así. Se nota, ¿cierto? Mira, yo lo voy a mover y está fijo el cóndilo, por lateral. Ah, ya. ¿Lo pudiste ver o no? Está como ahí, ¿o no? Sí, mira, es eso, lo que está rodeando la pinza. Ah, ya. ¿Ya? Ese sería ligamento colateral lateral. Un pinchazo súper difícil, porque no sé, es muy chiquito. Ya miren, acá entonces yo no muevo, ¿cierto? Y se ven los compartimentos, pero como ven, el disco tiene una proyección, que es lo mismo que le había mostrado acá, en la imagen, ¿cierto? Esa proyección chiquitita se ve ahí. La pinza la está rodeando. Ya, yo no muevo y miren, el disco está fijo al cóndilo a través de eso. ¿Para qué sirve este ligamento? Para fijar el disco al cóndilo. Ya. Este sería medial o lateral. ¿Qué cosa? Ya miren, el cóndilo, ¿cierto? El disco va a tener una proyección que está rodeando la pinza. ¿Ya? Eso. Sí. Ese sería el ligamento colateral lateral, que en el fondo va a fijar el cóndilo al disco. ¿Ya? Mira. Se nota, ¿cierto? ¿Se nota, cierto? Ese de ahí. Eso ahí. Da la vuelta. Hay uno lateral y entonces hay uno también medial, que sería este de acá. Aquí se ve un poco más grande. Como ven, esta es proyección del disco que va hacia medial. Y acá lo mismo, la proyección del disco que va hacia medial. Ahí se ve más grande. Ligamento colateral medial. Así que son los ligamentos refuerzo. Ligamento colateral medial. Estamos por una cara medial, ¿cierto? Está el disco acá, la fosa, el disco, el cóndilo. Y la proyección del disco que va a ir hacia el cóndilo, pero por medial. ¿Ya? Ligamento colateral medial, que sería este de acá. Ya. Esos son los que se van a ver acá. ¿Ya? También voy a ver cápsula en esta muestra de acá. Si quieren meter los dedos, miren, hagan así y hagan así. Es diferente. Eso sería la zona retrodiscal. Y esto de acá sería la cápsula. Ya miren. Veamos esa parte. Ahora yo me voy a ver, ya vimos todo lo que quería ver en mi mesa. Y acá. Ahí. Y ahí. ¿Por qué creen que es diferente? ¿Diferente constitución? Sí, exacto. ¿Por qué? Este como... Ven, ahí y ahí. ¿Cierto? Estamos tocando ligamentos. Ya miren, lo que tocaron por posterior se llama zona retrodiscal. Y lo que tocaron por... Así, mira, así para que se note mejor. Lo que tocaron por anterior corresponde a la cápsula, ¿ya? La cápsula articular, entonces, dijimos que va a envolver todo esto, ¿cierto? Sí. Pero la zona retrodiscal es súper importante, que no sé si ya la vieron en la mesa del ducho, de que tiene una constitución diferente. ¿Qué tejido es? Tejido conectivo laxo. ¿Ya? Laxo, por eso es como elástico. Y esta parte es súper importante porque por acá van a llegar la arteria y los nervios. Ese es el cojín. Es el cojín. Oh, maravilloso cojín. Es hermoso, ¿cierto? Sí. Ya. Y eso sería la mesa. Creo que no se me... Ah, se me quedó algo. Y queda un minuto. ¿Son discos? Ya miren, esto es algo que creo que no sé si el profe lo sigue explicando así, de que en la fase de la apertura de la mandíbula, ¿se acuerdan que están los compartimentos? Cuando yo hago los movimientos mandibulares, dice que en una primera instancia que predomina la rotación, dada por el compartimento infradiscal, ¿cierto? Y en una segunda instancia la relación dada por el compartimento supradiscal. Eso está malo. Sí. Sí, porque estudio último, y varios estudios dicen de que ocurren en simultáneo, que en todo momento hay rotorradiación, en todo momento, ¿ya? No solamente cuando hay una apertura forzada, sino que en la primera fase existe, si bien un predominio súper rígido de la rotación,
también se produce una traslación, ¿ya? Y después en una segunda etapa, cuando se traslada, también sigue rotando. Por tanto, los dos movimientos son simultáneos. Siempre hay rotorrelación en la apertura. Pero lo que pasa es que en una primera instancia predomina un poco más la rotación y en una segunda instancia la relación. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Ya, eso era.